La presentación que vamos a tener el día de hoy son los ganadores del Congreso de FEMECOT. Ya, como ustedes saben, se pudieron obtener Magdalena de las Salinas 4 premios de los 6 que estuvieron en el podio. Obviamente vamos a empezar con la doctora Diana Edith Molina Hernández, posteriormente con el doctor Juan Manuel Roa Chávez. Ustedes saben que él estuvo haciendo un adiestramiento en el Hospital de Magdalena de las Salinas y él vive en Colombia, él es colombiano, pero bueno, pues el haber estado en nuestro hospital lo hace magdaleno. Después el doctor Yacif Chávez Pérez y a continuación el doctor Luis Alonso Calderón Córdoba. Y pues ya nada más me queda decirles que las preguntas y los comentarios los hacemos siempre pues al último para no interrumpir a nuestros ponentes. Qué honor tenerlos, qué honor que sean magdalenos y muchas felicidades. En verdad es un orgullo siempre saber que Magdalena sigue en pie y que cada vez con más y más, sobre todo los trabajos de gran calidad, ¿no? Entonces esto habla de un trabajo muy importante que hay pues desde los residentes, los profesores, los médicos. O sea, realmente esto es no solitos, sabemos que lo hicieron, pero habla de todo un trabajo en equipo. Muy bien, entonces, primero las damas, doctora Molina, Diana Edith Molina, ya la vimos desde tempranito. Gracias. Gracias, doctora. Voy a ver cómo comparto mi presentación. De favor, si me... Vete al verde, ajá. Si lo pueden ver completo. ¿Ya se ve en pantalla completa? Ya. Ya está. Gracias. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias por la invitación al doctor Henry. Es un honor para mí presentarles ante ustedes, maestros, mi cartel, bueno, mi trabajo presentado en FEMECOT, ganador del segundo lugar. Se titula Valoración funcional en pacientes pediátricos con aumentación de ligamento cruzado posterior. A 2 años de seguimiento. Es un reporte de un caso. Agradezco también al doctor Eduardo Benítez García, médico adscrito al servicio de fémur y rodilla de nuestra unidad, y como coautor al doctor Edgar Reyes Padilla, compañero mío del 4º año. Les presento esta bonita postal en un atardecer en la Torre de Trauma. Es la Torre de Trauma porque, bueno, aquí voy a cursar mis últimos 3 meses con 4 días como médico residente. Espero que les guste. Y bueno, para iniciar, esto es un poco una modificación del trabajo que presenté. Voy a obviar, por cuestiones de tiempo, las generalidades acerca de la anatomía y funcionalidades de los ligamentos cruzado anterior y posterior. Me voy a enfocar a lo que es el cruzado posterior. Para ubicarnos hay que recordar que las lesiones ligamentarias en pacientes pediátricos son extremadamente raras. ¿Sí? Recordar que la laxitud de los niños hace un poco difícil el diagnóstico de este tipo de lesiones. Es importante mencionarles también, recordar que la lesión del cruzado posterior es la más extraña porque es el ligamento más fuerte de la rodilla. Bueno, la búsqueda de la información nos comenta que la lesión del cruzado posterior va de una incidencia del 1 al 3%. El mecanismo de lesión principal es por hiperflexión. Iniciamos presentándoles a Vanessa. Sé que estamos en confianza, entonces les voy a mencionar algunos datos de mi paciente. Existen diversas bibliografías que nos hablan de lesiones del cruzado anterior, pero no del posterior. Por eso se nos hizo importante el reportar este caso. ¿Por qué? Porque generalmente las lesiones del cruzado posterior en niños son por lesiones, por avulsiones osteocondrales, sea en inserción femoral o en la inserción tibial. La lesión de Vanessa, que es nuestra paciente, fue puramente del cruzado posterior. Entonces, ella es una niña de 9 años, sufre una volcadura, un mecanismo de alta energía. Es valorada en su hospital inicial. Ella, cabe mencionar que es foránea. Se valora como paciente politraumatizado, no se detecta ninguna lesión, pero sí se demuestra una lesión en la rodilla derecha, por lo que es inmovilizada por 4 semanas. Se valora nuevamente a las 4 semanas, se observa una inestabilidad de la rodilla y es referida a nuestra unidad.
Acá en el Magdalena es valorada por el servicio de fémur y rodilla y se inicia el protocolo de estudio. Obviamente iniciamos con la exploración física, encontramos cajón posterior positivo, algunos signos meniscales positivos e iniciamos con la solicitud de radiografías AP y lateral de las rodillas para descartar cualquier tipo de lesión, sea lesión ósea o de la fisis. Se solicita como estudio secundario un ultrasonido. Es importante mencionar que en la literatura nos habla que sí está justificado un ultrasonido cuando sospechamos este tipo de lesiones, cuando no existe un acceso a la resonancia magnética, o en nuestro caso que sí lo tenemos, bueno, no se tiene el acceso luego a la resonancia, sino que hay que esperar un poco. Entonces, en el ultrasonido sí se nos reporta un aumento de volumen en los ligamentos, y al poder obtener el acceso a la resonancia magnética, se observa y corroboramos nuestro diagnóstico de la lesión del cruzado posterior en la rodilla derecha. Quiero que observen bien, por favor, esta es la exploración ya intraoperatoria de Vanessa. Observen el cajón franco positivo, 3 cruces que existe, por lo que se decide tratarla quirúrgicamente mediante artroscopía. Esta foto me gusta mucho, les presento aquí al doctor Henry y al doctor Eduardo Benítez. La importancia de esto es contar con el equipo justo, ¿sí? Aquí se ocupó una lente pequeña, 2.7, y el fluoroscopio, que fue una parte muy importante de la cirugía. ¿Por qué? Porque se optó por una técnica epifisaria que evite la entrada o que evite el tocar lo que son las fisis, tanto en tibia como en fémur. Se obtuvo un ligamento, un injerto autólogo de isquiotibiales. Se utilizó una técnica T4. Este es el ligamento, 120 milímetros de longitud por 5 milímetros de ancho. Estas son fotografías de la visión en el artroscopio. Y esta imagen me gusta mucho, es una imagen propia de nosotros como autores, en la que se observa cómo fue la técnica. Se tunelizó tibia y fémur epifisario y se fijó el ligamento con un tornillo biodegradable de 6 milímetros. Se toman radiografías de control a los 7 meses de posoperada en nuestra paciente para observar la tunelización sin daño a lo que son las fisis. Aquí me salté unas cuantas fotos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos vigilando a Vanessa casi cada 6 meses, inclusive a veces antes. Esta es la exploración física 2 años. ¿Por qué hay que revisar esto? Bueno, para evitar si hubo algún daño a la fisis, detectarlo a tiempo y poder actuar. Entonces observamos, siempre comparativo en ambos miembros, que no existe ninguna alteración en la longitud, no hay recurvatum, y observen la rodilla derecha a comparación de lo que observamos en el intraoperatorio, el cajón. Sí, recordamos, los niños, bueno, de por sí ya tienen algún grado de laxitud, pero los resultados fueron muy buenos. Además de la exploración física, bueno, aquí está Vanessa caminando. Se me falta un poco el fondo azul, pero bueno, además de la exploración física, como les mencionaba, también tuvimos que valorar a Vanessa con 2 escalas funcionales, la PEDI-IKDC, que es una modificación de la IKDC de adultos. Sin embargo, bueno, esta es propia para evaluar lo que son las lesiones ligamentarias de la rodilla, y la escala de valoración funcional POTSI. La diferencia es que la POTSI valora más que nada alteraciones ortopédicas en general en niños. La PEDI-IKDC tiene una sección de información general con los datos del paciente y una donde ya, una sección B, se preguntan signos y actividades deportivas de la paciente. POTSI tiene 4 variables en cuanto a la función de la extremidad: transferencia, amplitud de movilidad, función física en deportes y la comodidad y dolor al realizarlos. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, Vanessa tuvo unos excelentes resultados. Todo esto obviamente bajo consentimiento informado de la mamá. Ella no tiene ninguna limitación a los deportes.
como sus compañeros de su misma edad. Ella brinca, salta, corre sin ningún problema, y lo importante de esto es que también la seguimos vigilando. Entonces, ¿qué es lo importante en esto? Las lesiones ligamentarias de la rodilla en niños son un reto para el ortopedista, desde sospechar, desde diagnosticar y desde saber cuándo hacer o cuándo actuar quirúrgicamente es un reto. El manejo quirúrgico, como se comentó en el caso, bueno, se decidió dar primero un tratamiento conservador, se detecta que amerita un tratamiento quirúrgico. Bueno, entonces esto es lo importante, saber cuándo actuar. En este tipo de casos consideramos técnicas quirúrgicas que no afecten la región fisaria, tratando de simular lo que es la anatomía biomecánica del ligamento nativo. Y como les comenté, pegarnos a nuestro paciente, darle el seguimiento hasta que cierre la fisis para evitar secuelas, o en caso de detectarlas, que sea a tiempo y poder actuar. Bueno, pues les agradezco muchísimo su atención. Esta es una imagen del doctor Benítez, mía con Vanessa, y del doctor Reyes Padilla, quien me ayudó a la realización de este reporte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, y felicidades. Felicidades porque nos ayuda a seguir teniendo el nombre de Magdalena muy en alto, y pues realmente muy bueno su trabajo. Una cosa un poco rara, pero excelente tratamiento. Muchas gracias. Henry, ¿presentas al doctor Roa o se presenta solo? Buenas, ¿cómo han estado? ¿Ya me ven o no? Sí. Sí, bueno. No coloco la exposición porque no le puede quitarlo el sonido. Ajá. Sí se ve la exposición así grandecita, ¿cierto? Sí. Sí, claro. Bueno. Bueno, yo soy colombiano. Fui a hacer la residencia en ortopedia en el 21 de Monterrey, como ya le había contado a los que están al principio. Allá el jefe del servicio de cadera es el doctor Mendoza, que salió del Magdalena, y él invitó en un congreso a la doctora Frida como invitada especial, y ella nos expuso lo del Masquelé, y también nos dio unos talleres del vacío del sistema VAC. Entonces ahí fue cuando ella me invitó a irme al Magdalena a presentarme al servicio de ROA, y pues gracias a Dios pude estar con ustedes como Magdaleno un añito. Entonces, mi trabajo de grado de la especialidad o de la subespecialidad del adiestramiento de rescate osteoarticular fue al lado de mi maestro de adiestramiento, que es el doctor Ramos, Lamberto Ramos, con el doctor Andros Bello y el jefe de servicio en ese momento, el doctor Hernández. Entonces, mi trabajo es el microorganismo habitual y sensibilidad antibiótica en infecciones óseas articulares en un hospital de concentración. Entonces, las infecciones óseas articulares son un reto tanto en el diagnóstico Perdón, como Juan Manuel, te voy a interrumpir un rato, Juan Manuel. Tu pantalla ponla en presentación completa. Es que lo malo Como si es que si hablando. la pongo, empieza a hablar porque solamente la tengo con el audio. Empieza a hablar solita. No. Por eso Bueno. no la puse así. Sí, ni modo. Sigue. Listo. Entonces, las infecciones óseas articulares son un reto tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Entonces, dentro de los factores del microorganismo está el mecanismo de infección, que son tres, que es el continuo, que es en el momento del trauma o en el momento de la cirugía; el déficit vascular, que lo podemos ver en pacientes diabéticos o en pacientes con insuficiencia vascular; y hematógena, donde la vemos más que todo en las infecciones de las vértebras o en los pacientes pediátricos. La virulencia del microorganismo, el más prevalente es el Staphylococcus aureus. Entonces, este nos muestra, por ejemplo, de que tiene unos receptores que se van a la adhesina, y ese se ubica más que todo en la matriz inorgánica.
que siendo el tejido óseo un tejido heterógeno, el 65 al 70% es matriz inorgánica, es en el lugar donde se aloja más que todo el Staphylococcus aureus. ¿Qué problema hay ahí? Que se produce un aumento hay necrosis, esa necrosis produce pus, al producirse pus aumenta la presión intraósea, produciendo mayor hipoxia. Al producir hipoxia, el microorganismo empieza en un momento de latencia donde después hace su biofilm para perpetuarse y pues crear la infección en todo el hueso. Dentro de los factores del paciente está la parte inmunológica, la parte nutricional, que las personas que rotamos en el servicio de ROA nos damos cuenta de que para el servicio es muy importante la parte nutricional, donde siempre estamos pendientes de qué calorías está consumiendo el paciente, si está con sus proteínas bien, en la parte de albúminas, todo eso. Siempre le ponemos mucho cuidado porque es muy importante en el momento y en el pronóstico del paciente. Listo. En la parte de microorganismos, los microorganismos más prevalentes, como dice en la literatura internacional, es Staphylococcus aureus. Hemos visto el aumento del Staphylococcus aureus metilino resistente, que hace que haya más bacterias multidrogo resistentes. Posteriormente están las enterobacterias y las pseudomonas, que estamos viendo más en las prótesis y en las fracturas de alta energía y en la parte también de fracturas expuestas. En la parte de resistencias, ahorita actualmente están siendo divididas en 4 clases, que son las no multidrogo resistentes, que son las bacterias que están sensibles a todos los antibióticos. Están las multidrogo resistentes que con el aumento de las Staphylococcus aureus metilino resistentes han aumentado, son las que son resistentes a un antibiótico, por lo menos de 3 categorías, las extensivo resistentes, que son las que son sensibles a un antibiótico en 1 o 2 categorías de antibióticos, y las drogoresistentes, que son las resistentes a todos los antibióticos. Entonces, ¿qué es importante en el momento de las infecciones óseas articulares? Primero, el abordaje médico. Entonces, el abordaje médico, primero, es que tengamos en cuenta de que los antibióticos, hay unos que tienen una mejor penetrancia ósea. ¿Qué quiere decir eso? Que es el nivel de antibiótico en suero y en la parte ósea, que es en el lugar donde a nosotros nos interesa que actúe. Entonces, la que más tiene penetrancia son las quinolonas, con un 0,48%. Posteriormente sigue el linezolid y las macrólidos con un 0,40. Después sigue la clindamicina, rifampicina, glucopéptidos, fosfamicina y ácido fusídico de 0,23 a 0,35. Y por último están las penicilinas, cefalosporinas y los inhibidores de beta-lactamasas con 0,16 a 0,22. Y normalmente los esquemas de antibiótico son de 6 a 12 semanas. ¿Qué dice la literatura actualmente? Es mejor 6 semanas. Primero, permite una mejor adherencia del paciente. Segundo, disminuye el riesgo de unas resistencias. Y en la parte de costo de la parte de costo de beneficio económica, también disminuye mucho los precios. Otro estudio que ha salido de la Asociación Americana de Infecciones es que el uso de rifampicina con quinolonas ayuda mucho para el manejo del biofilm. En la parte quirúrgica está la parte de hacer un lavado y un curetaje y un desviamiento exhaustivo sin tener miedo, como dicen en México, sin miedo al éxito. Hay que hacerle Juan Manuel, no cambian tus diapositivas. No, es que es la misma. Ah, está bien. Sí. Un lavado exhaustivo. La eliminación del espacio muerto es demasiadamente importante con el uso de perlas o espaciadores de cemento con antibiótico y el uso de ¿cómo se llama? De injertos.
Entonces, la hipótesis de mi trabajo era los microorganismos causales y la sensibilidad antibiótica de las infecciones óseas y articulares en un centro de concentración es acorde a la reportada en la literatura mundial. El objetivo era determinar los microorganismos causales y sus sensibilidades antibióticas en las infecciones óseas y articulares en el departamento de Roa del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018. Los materiales y métodos fue un estudio descriptivo, transversal, retrospectivo, con pacientes hospitalizados y tratados en tal servicio. Pudimos evaluar 40 pacientes de ambos sexos mayores de 18 años. Los datos se recolectaron a través del expediente médico y se analizaron los resultados con Excel, el tipo de infección, la resistencia y la sensibilidad. Los resultados en los 40 pacientes fue que la edad media era de 55 años con una desviación estándar de 19, el 70% fueron hombres, el 62.5% no tenía comorbilidades y la infección, el 72.5% estaban relacionadas al material de osteosíntesis. El 70% la infección era de origen óseo. Entonces ahí vemos cómo se va emparejando o más bien superando los multidrogos resistentes en un 50%, después siguen los no multidrogos resistentes en un 40%, y en un 5% cada uno el extensivo y el pandrogo resistente. El microorganismo causal, el principal fue el gran coco positivo, los gran coco positivos en un 62.5%, como principal el Staphylococcus aureus, y después los bacilo gran negativo en un 27.5%, con su principal que fue la Escherichia coli, y en un 10% una combinación entre los bacilos gran negativos con crocos gran positivos. De la conclusión es que en el departamento de Roa es acorde a la literatura mundial. La prevalencia de infección fue el gran coco positivo, el Staphylococcus aureus, el bacilo gran negativo fue la Escherichia coli, y que está igualándose o más bien superando los multidrogos resistentes por el aumento del Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y que el esquema de antibiótico que nos dio el éxito en el tratamiento fue con tan solo 6 semanas. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Es una presentación muy buena y realmente por la casuística y demás que presentas es bastante halagüeño. Me parece que tú vas a presentar los dos trabajos también, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor, por favor. Tengo entendido que lo trabajaron entre los dos, ¿no? Listo. Sí, la cirugía, el dueño del paciente es el doctor Andros Bello, que es el cirujano reconstructor o de rescate articular de del servicio de ROA. Yo fui su ayudante quirúrgico y el doctor José Antonio Hernández en ese tiempo era el jefe de servicio y la doctora Yassif en ese tiempo era una R1 que le interesó mucho el caso, ella entró como ayudante, entonces pues nosotros teníamos las fotografías, el caso, entonces se lo pasamos para que ella lo presentara en la FEMECOT y pues le fue muy bien. Entonces, el antecedentes, la parálisis del nervio radial es mayormente asociada con fracturas diaficiarias de húmero, ya sea sea por el trauma o por el manejo de estas. En su mayoría, estas lesiones evolucionarán con la recuperación espontánea, pero también depende pues del tipo de lesión del nervio. Si es una neuropraxia, que sabemos de que no hay lesión anatómica, la axonomesis, donde hay una lesión del axón, pero el tejido conector está indemne, y la neuromesis, cuando está la lesión del axón y el tejido conector están lesionados. En esa sí no hay recuperación. Los primeros signos de recuperación oscilan entre las primeras 2 semanas hasta los 6 meses de evolución. La exploración del nervio se basa en la edad del paciente, la edad, la evolución clínica, la electroneuromiografía, así como los hallazgos ultrasonográficos. Los injertos
Están indicados en pacientes jóvenes antes de 6 meses, o sea, de evolución. En el momento de la lesión, las transferencias nerviosas hasta 10 meses, y después de 10 meses ya viene el manejo de las transferencias tendinosas. El objetivo era determinar la efectividad de una transposición tendinosa a corto y mediano plazo en la lesión del nervio radial no reciente en un paciente perteneciente al departamento de ROA, y su correlación con la literatura mundial sobre el tratamiento ortopédico de estas lesiones. Entonces, los métodos y material y métodos fue una revisión sobre el tratamiento ortopédico de pacientes con lesión compleja de nervio radial de más de 10 meses, analizando artículos de diferentes países que comparten las condiciones demográficas, económicas, socioculturales similares a México. El caso reportando un caso del paciente perteneciente al departamento de ROA del Hospital Victoria de la Fuente Narváez con lesión del nervio radial. Se obtuvieron los datos de su lesión inicial, número, tipo de cirugías, evolución postquirúrgica inmediata y evolución a corto y mediano plazo de la transposición tendinosa. Entonces, la presentación del caso es un paciente masculino de 63 años de edad, productor de televisión con dominancia derecha, que fue en el miembro torácico donde tuvo la lesión. Como antecedentes, tenía la diabetes con manejo con metformina, hipertensión con losartán y amlodipino. Tuvo 6 o 7 cirugías, donde empezó con RAFI del húmero, después una falla del material de osteosíntesis, posteriormente se le coloca fijación, posteriormente retiro. Al momento de presentar pseudos, se ingresa al servicio de ROA, donde se le coloca el clavo fiction con manejo con fijadores externos, mejoría de la pseudoartrosis, y ahí fue cuando ya se le retiró el fijador externo. Esto es más o menos lo mismo que ya hablé. Y en la exploración física, el paciente pues no tiene nada pues relevante. En el miembro torácico, es un miembro torácico derecho con presencia de una cicatriz hipertrófica a nivel de su cara anterior, movilidad del hombro y codo sin alteraciones, y presenta hipotrofia del antebrazo con incapacidad para la extensión de la muñeca y de los dedos, una fuerza muscular de la escala Daniels de 1 a 5 para los músculos extensores. Él no presentaba ni la extensión del pulgar, la abducción, ni la extensión de la muñeca. Presenta adecuada flexión y presión normal, fuerza 5-5, que esto es muy importante en el momento prequirúrgico, porque, por ejemplo, como más adelante van a ver, en el momento de hacer una transferencia, siempre se disminuye 1 o 2 puntos de la fuerza. Es muy importante partir de 5 para poder tener un éxito en la parte de la evolución. La sensibilidad estaba normal, llenado capilar normal. Así fue como teníamos el paciente en quirófano. Ahí vemos donde la mano la tiene caída, no tiene la extensión de los dedos, del pulgar, de la muñeca. Y aquí hablamos de los movimientos sinérgicos, donde vemos que para la extensión de la muñeca presenta flexión y aducción de los dedos, y cuando se hace la flexión de la muñeca, los dedos tiran para extensión y para la abducción. Entonces, causas del desequilibrio puede ser traumático, congénito, infeccioso, vascular. Estas pueden ser las formas de la lesión. Valorar las pérdidas y reservas funcionales, la elección muscular, la potencia, como dijimos, de que tenga una fuerza de 5-5 o mínimo 4-5, porque va a perder 1 o 2 de la escala, la amplitud de la excursión, cuánto nos puede dar el grupo sinérgico, pues si son extensores o flexores, la importancia funcional. Entonces aquí vemos la diferencia entre la lesión alta y la lesión baja. Pues la diferencia es la extensión de la muñeca, de resto comparten todo, y los músculos sinérgicos disponibles están los flexores de la muñeca y el pronador redondo en ambas lesiones. La exploración muscular para transferencia tendinosa, buscar el músculo prescindible para hacer la transferencia, la amplitud de la excursión del tendón y el sinergismo.
La consideración es técnica relativa a la transferencia tendinosa. Al liberarse desarrolla una contractura y hay que anclarla con mayor tensión para evitar que perdamos la transferencia. Nunca formar un ángulo menor de 90 grados. Eso es muy importante. Entre más recto sea el trayecto, mejor es la eficacia de la cirugía. Evitar la tracción sobre paquete vasculonervioso, pues para prevenir pues otra lesión nueva, una iatrogenia, corregir las rigidez y retracciones. Es muy importante también tener en cuenta que antes de hacer una transferencia tenemos que tener la consolidación de las fracturas. No podemos hacer una transferencia en un paciente con una pseudoartrosis, pues porque no va a tener el efecto de palanca que necesita formar los tendones. Entonces, en la extensión de la muñeca, hacemos el extensor carpitis radis brevis, idealmente con el pronador redondo, pero también depende de analizar el paciente. Si el paciente tiene una desviación radial, nos conviene a veces colocarle el flexor cubital ulnar para darle un equilibrio a la muñeca. Después sigue el extensor común de los dedos, donde Jones, que fue con el que nos basamos para hacer la cirugía, lo hicimos con el flexor cubital ulnar. Perdón, con el flexor calco del ulnar. Y el extensor del pulgar lo hicimos con el palmar longis. Entonces, toda la cirugía, nosotros primero empezamos con la parte de la extensión de la muñeca. ¿Por qué? Porque esta parte de la cirugía, más que darnos una extensión de la muñeca, es para ferulizar. Eso es la mayor importancia de este paso, es la ferulización. Y esa ferulización es la que nos da como el arranque para ver qué tanto vamos a jalar los otros músculos o los otros tendones, perdón, para que no queden tan retraídos ni tampoco queden tan flojos, sino que queden a la tensión exacta y casi perfecta, pues, para que funcione. Y la técnica de la sutura es la pubertad, donde hacemos una incisión a través del tendón que está deficiente o que no está funcionando por la parte nerviosa, lo cruzamos casi en 8 y lo suturamos. Aquí está el resultado de la cirugía, cómo quedaron las heridas, quedaron muy estéticas. Y aquí es el posoperatorio inmediato, donde lo dejamos con una férula en extensión, en una posición funcional, con extensión del pulgar y abducción. Entonces, posterior a la cirugía, los resultados inmediatos fueron bastante notorios a la inspección. Lo evaluamos en cirugía. Recuerdo que cuando hicimos lo de la parte para el extensor común de los dedos con el flexor radial carpal ulnar, nos quedó un poquito flojito. Después nos tocó mejorarle para que quedara un poquito más de tensión, pero igual quedó muy bien, observando la recuperación de los rangos de movimiento de la extensión de la muñeca. Posteriormente, en la consulta externa, tras un mes de rehabilitación consistente en ejercicios de flexión y extensión, haciendo las sinergias donde hacemos la extensión y la flexión para enseñarle a los músculos que ya no van a seguir haciendo los mismos movimientos, sino que van a hacer otros, porque para eso pasamos los flexores a hacer extensores, recuperando de manera parcial pero significativa la calidad de vida en términos de función e independencia. Y aquí está el video donde el doctor Bello lo atiende en su consulta. Como vimos en el principio del video, lo principal de la parte de la muñeca no es que nos hagan una super extensión, sino ferulizar. Por eso él casi no hace la flexión, pero recuperó su extensión de sus dedos y el dedito gordo para hacer like.
Entonces, conclusión, el manejo otorgado a los pacientes con lesión de nervio radial de larga evolución en el hospital es acorde con las guías nacionales e internacionales sobre este padecimiento, sin negar la individualización de cada caso para así brindar la atención más adecuada a cada paciente. La bibliografía. Eso sería todo. Muchas gracias, Juan Manuel. Y pues realmente felicidades haber logrado el resultado con este paciente. Y también, igual de importante, el haber presentado tu trabajo en FEMECOT y haber obtenido tu premio, ¿no? Sí, muchas Muchas gracias gracias por seguir pues haciéndolo. no puedo dejar atrás el gran equipo que está en ROA, ahorita el doctor Ramos como su director, el doctor Hernández en su momento, ahorita me parece que escaló más, no estoy muy enterado cómo son los puestos allá en México, pero ya sé que está más altico que antes. El gran equipo con el doctor Bello, que es excelente cirujano de mano, que hace poquito lo certificaron en Estados Unidos. El doctor Grajales, el doctor Franco, que estuvo en un momento, el doctor Sergio, que me enseñó no sé si les tocó a algunos operar rodilla con él, un excelente cirujano de rodilla. Se me escapa, hay uno bonito, se me olvidó el nombre, pero lo recuerdo. Cumpleaños hace poquito, pero es muy buena gente, todos excelentes y me hicieron sentir muy bien en el Magdalena. Pues a través de esta sociedad, pues puedes estar conviviendo con algunos de ellos en un momento dado. Muchas gracias por tu participación. ¿Nos falta un trabajo? En lo que el chat anda buscando si falta Sí. un trabajo o no, me voy a permitir felicitar en nombre de todos los que estamos mirando aquí este webinar, pues a la doctora Diana Molina y a Juan Manuel por el trabajo que hicieron. Levantaron otra vez en alto el nombre de Magdalena y hay que incentivarlos. Esa es la manera de empezar a figurar en el mundo de la ortopedia. La ortopedia no es fácil, hay mucha gente, tenemos muchos amigos alrededor y tenemos muchos enemigos. No es fácil empezar a levantarse y esta es la primera forma de levantarse, estar frente a un Pues es auditorio que, y empezar a expresar ideas que nosotros lo tenemos. Entonces, me permito felicitarles a ustedes dos. Si hay un tercero más, ya Muchas sí, no sé. gracias. es Alonso Calderón, ya está, Ah, ya ya está lo puesto con su trabajo. Y pues realmente esto Adelante, es para Alonso. recordarnos lo grande que es esto y que realmente seguimos trabajando en esto y tenemos que reconocer a las nuevas generaciones, ¿no? Doctor Alonso, si quiere comenzar. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas Soy el noches, doctor es Alonso Luis Calderón. Alonso Calderón Córdoba. Sí, ¿sí me escuchan? Sí, claro. Ok. Bueno, voy a compartir mi pantalla para ver Tu presentación. la presentación. Bueno, yo voy a presentarles mi trabajo que fue presentado en la FEMECOT. Este trabajo fue realizado para obtener el grado en cirugía artroscópica en el Hospital de Ortopedia el año pasado y pues lo presenté en el FEMECOT de este año para intentar darle difusión. Este trabajo se trata de la calidad de vida y disminución del dolor en pacientes con artropatía por mango rotador o una artrosis glenohumeral, tratados con bloqueo de nervio supraescapular guiado por ultrasonido versus infiltración intraarticular con esteroide. Bueno, un poco de marco teórico, pues primero la artropatía por mango de rotador se define como la artrosis causada por una lesión masiva de mango rotador. Esto produce la pérdida de la contención superior y los mecanismos de estabilidad del mango rotador en el hombro, lo que causa que el vector de fuerza del deltoides gane sobre los demás.
un ascenso de la cabeza y un cambio en la forma del hombro. Tenemos le llamamos una acetabulización del acromion y una femorización del húmero, como vemos en las imágenes. El tratamiento quirúrgico para este tipo de casos en particular es un reemplazo articular total e invertido. Es decir, una prótesis convencional o una hemiprótesis no es suficiente para tratar este problema, ya que las hemiprótesis necesitan de la contención del mango rotador para poder hacer su fulcro y poder hacer su función o poder tener el movimiento. La artroplastía invertida te permite tener un fulcro más alto y que el puro deltoide sea suficiente para la elevación o la abducción del hombro. Y pues este tipo de tratamiento es un tratamiento costoso, poco accesible y que requiere de una curva de aprendizaje bastante amplia para poderse realizar con éxito y con seguridad. Estos son ejemplos de la prótesis invertida, que es la que precisamente se necesita para este tipo de padecimientos con una artropatía de mango rotador. Como alternativa al tratamiento quirúrgico, el tratamiento conservador ayuda a tratar el dolor y por ende, pues la calidad de vida. Se realiza habitualmente con infiltración de esteroides intraarticulares y pues bueno, nosotros nos preguntamos que usando una técnica alternativa, ¿cuál sería la calidad de vida y la disminución del dolor en pacientes con este tipo de problema? Por lo cual, diseñamos un estudio doble ciego, un ensayo clínico en el cual se obtendrían pacientes con este tipo de problemas y se dividiría en dos grupos. Un grupo que se iba a tratar con la infiltración guiada por ultrasonido del nervio supraescapular y el segundo con una infiltración intraarticular con esteroide. Este fue un trabajo doble ciego, ya que a los pacientes que aceptaron entrar al protocolo no se les informó a qué tipo de tratamiento se les iba a tratar y tampoco al médico que aplicó las encuestas. Es por eso que fue un doble ciego. La asignación de los grupos fue de 1 a 1, de acuerdo a cuando se recolectaban los datos del paciente. Y pues bueno, se aplicaron las escalas SF-12 y escala visual análoga del dolor antes de la aplicación, 2 meses después de la aplicación y 6 meses después de la aplicación. Es decir, este fue un ensayo clínico prospectivo. Bueno, se obtuvo una muestra de 40 pacientes, 20 por cada grupo. En total fueron 23 mujeres y 13 hombres entre 59 y 85 años de edad. Y encontramos en este trabajo que principalmente eleva y la calidad de vida a los 6 meses resultaron estadísticamente significativos, mejorando con la técnica de infiltración guiada por ultrasonido en comparación a solamente la infiltración intraarticular de esteroide. Siendo con una P menor de 0.5, en concreto 0.04 en disminución del dolor y 0.001 de P medida en la SF-12, o sea, la escala de calidad de vida a los 6 meses. En conclusión, bueno, pues encontramos una adecuada mejoría del dolor y calidad de vida, así como a una menor necesidad de tomar opioides en pacientes con este tipo de problema tratados con el bloqueo de nervio supraescapular y pues lo más importante fue que fue estadísticamente significativo. Este fue pues básicamente mi trabajo de tesis y pues se los comparto. Muchas gracias.